Mae Montaño, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor, a usted, al pueblo ecuatoriano. De manera muy especial, permítame hacer llegar un saludo cariñoso a mi queridísima provincia de Esmeraldas, que ayer celebró sus fiestas de independencia. Así es, el 5 de agosto. Muy bien. El 5 de agosto. En la página 16 del informe de la Comisión de Régimen Económico para la aprobación de la proforma presupuestaria, se deja constancia de que el Ejecutivo estima que los subsidios gubernamentales para el 2013 alcancen 6.603 millones de dólares, que equivalen al 20.4% del presupuesto general del Estado y al 7.30% del Producto Interno Bruto. De esta suma son para combustibles 4.539 millones de dólares, que equivalen al 69.74% del total de subsidios. Sobre el subsidio a la gasolina, que llega a 1.757 millones de dólares, el sábado pasado el presidente de la República anunció lo siguiente, veamos. En esa parte privada, por supuesto, el subsidio está beneficiando más al rico que tiene un carro privado 4x4 8 cilindros que al pobre que no tiene ni siquiera carro. De hecho, hay cálculos que para el que tiene 4x4 8 cilindros el subsidio a la gasolina es $1.000 por año, que el pobre que no tiene carro por el subsidio no le suben los pasajes, el beneficio tan solo es $60-80 por año. O sea, se beneficia 10 veces más el rico. Y para evitar eso, estamos estudiando un sistema de cupos para decir, bueno, cada ecuatoriano que tiene un carro en la matrícula tenga su tarjeta, esto es para consumir 300 galones por año. Eso es lo que el Estado le garantiza a este valor. Se pasó a 300 galones, tiene que comprar a precio de mercado, sin subsidio. No transporte público, transporte urbano, porque eso incrementaría precio de alimentos, etc. Entonces estamos estudiando eso para ver si se lo puede aplicar el próximo año, tal vez 2015. Asambleísta, este anuncio en el 6º año de gobierno, ¿cuál es su opinión al respecto? Es bueno recordar por qué surgen los subsidios y decir también que el valor del subsidio del combustible es de 3.700 millones de dólares, o sea, es mucho dinero. Los subsidios en realidad surgen para beneficiar a los sectores menos favorecidos en una sociedad, en un país, para permitirles que se integren de mejor manera a la economía de ese país. Este es el debate que debimos haber profundizado en la Asamblea, en la discusión precisamente cuando se aprobaba la proforma presupuestaria. Ahora, esos subsidios tienen que cumplir determinadas condiciones. Primero, tienen que ser focalizados, o sea, tienen que estar orientados a esos grupos menos favorecidos. Lo otro es que las finanzas públicas del país tienen que orientarse no a mantener a los grupos menos favorecidos en el uso de ese subsidio, en la dependencia de ese subsidio, sino que tienen que generar una infraestructura productiva que genere trabajo, que genere posibilidades de emprendimiento, porque un país puede mostrar que tiene fortalezas económicas cuando menos personas dependen del subsidio, no como nos están haciendo creer ahora. Entonces, en este momento, es verdad, es cierto que tenemos un subsidio generalizado, que tenemos en los combustibles y en el gas, tenemos que los que son más favorecidos son los más ricos. Se dice que en el caso del gas, el quintil, que se llama en sociología, el quintil más rico, el grupo de ecuatorianos más rico, se beneficia 5 veces más que el grupo de ecuatorianos más pobres. Y en el caso de los combustibles de manera general, por lo menos esa diferencia puede llegar en 20 veces. El grupo más rico del país recibe 20 veces el beneficio en relación a los pobres del país. Pero también, por otro lado, esto subsidia también el transporte público, el transporte aéreo, el transporte naviero, o sea, incluso la generación de electricidad, o sea, eso también es un subsidio a la economía en general. Es verdad que existen grupos privilegiados, pero de otra parte también es un costo importante para la economía que permite el crecimiento que ha habido de alguna manera en los últimos tiempos. Indiscutiblemente, pero los subsidios tienen que ser temporales. No podemos tener una economía subsidiada, una economía sobreprotegida, cuando lo que tenemos que hacer es estimular a que esa economía sea competitiva y sea eficiente y que genere el mayor número de empleos y de oportunidades para la gente. Yo creo que este debate y este tema, que es profundo, hay que decirlo con absoluta claridad. ¿Por qué hemos esperado todos estos años para tomar decisiones? En este momento, cuando tenemos una proforma presupuestaria que tiene 5.000 millones de déficit y tenemos 6.000 millones
de subsidios. Y por otro lado, en un país en donde los gastos corrientes son elevados, yo creo que es el momento que el presidente de la República nos presente una propuesta seria de cómo gradualmente se tiene que salir de los subsidios, sobre todo de aquellos que se llaman regresivos, o sea, que benefician más a los ricos que a los pobres en el país, pero también de cómo disminuimos el gran gasto corriente en este país, porque no es posible que en un periodo en donde los precios del petróleo han beneficiado los ingresos del país o debieron haber beneficiado la economía del país, nos estemos endeudando cada vez más para cubrir el déficit. Asambleísta, en este momento tenemos una interrupción por una cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Nos reanudamos nuestra entrevista. En cuanto al subsidio al gas de uso doméstico al que usted se estaba refiriendo antes, el presidente anunció lo siguiente el sábado pasado. Veamos. Subsidio es cerca de 700 millones de dólares. 2016 están las hidroeléctricas. Vamos a tener energía eléctrica estable, limpia, renovable. Tenemos que hacer que la principal energía utilizada en los hogares no sea de origen fósil como el gas, licuado de petróleo, LP, sino energía eléctrica y de origen hidráulico. Vamos a empezar incluso subsidiado a que se vendan cocinas eléctricas y que se reemplacen por las cocinas de gas. Cuando garanticemos que todo ecuatoriano tenga o haya tenido posibilidad de tener la cocina eléctrica, ya ahí sí el precio del gas tendrá que ser un precio internacional, porque el precio del gas no cubre ni siquiera el costo de distribución. De hecho, las cocinas pueden ser mixtas, eléctricas y gas. Se va la electricidad, utilizo el cilindro de gas, pero será un cilindro de gas por año. Lo que nos cuesta el subsidio al gas son unas 200 escuelas del milenio por año. Asambleísta, su comentario sobre esta propuesta. Sí, lo que no nos dijo el presidente es que 700 millones son ahora, pero como el precio internacional de los derivados del petróleo también sube, ese valor va a ir incrementándose en los años siguientes. La gran pregunta y la gran interrogante es, ¿por qué en el 2016, en un año electoral y en un año que tiene que ser de cambio de gobierno? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos durante estos años? ¿Permitimos que este valor de los subsidios, porque no nos ha dicho de manera específica qué va a hacer con el subsidio de los combustibles de manera general? ¿Qué va a pasar durante estos años? El subsidio aumenta, el déficit también y el endeudamiento del Ecuador también. ¿Será que estamos construyendo una burbuja? Bueno, ese es el punto, ¿no? Estos subsidios estarían por reducirse, no por desaparecer totalmente en el 2016, luego de 9 años de gobierno ya a esa fecha. Ahora, simultáneamente en estos momentos, Alianza País estudia una reforma constitucional para la reelección indefinida. Al respecto, la asambleísta Jimena Ponce de Alianza País, aquí en contacto directo, dejó registrado lo siguiente. Veamos. Si la reelección es un instrumento, es un mecanismo que nos permite conseguir los objetivos del buen vivir, pues entonces entiendo que la ciudadanía tendrá pronunciamientos favorables para ello. A eso es a lo que debemos apuntarle. ¿Cuáles son las formas, instrumentos, mecanismos que nos lleven a eso? Son los que debemos irlos definiendo ya desde la actoría política, desde la actoría pública y también desde la actoría ciudadana. Nuevamente, el debate de fondo no es solo la continuidad de una persona, sino sostener un proyecto político, y eso me parece que es lo que estamos poniendo a consideración. ¿Cuál es la posición de Creo frente a las reelecciones? El debate de fondo es que no hay debate, ni siquiera en la Asamblea. Yo digo que es lamentable cuando organizaciones políticas que tienen años de conformados no encuentran entre sus militantes y entre sus dirigencias líderes suficientes para la renovación y para mantener un valor que es fundamental en democracia, que es la alternancia. Es lamentable, y más lamentable aún cuando se quiere permanecer en el poder por mucho tiempo a partir de fomentar el caudillismo. O sea, cuando un proyecto político está orientado a fortalecer en la personalidad, en el individualismo, en la personalidad de alguien, el desarrollo de una organización política y sobre todo de un país. Ha llegado el momento de que los ecuatorianos alcemos nuestra voz para decirle no a la reelección indefinida, para decir sí a la democracia, porque las reelecciones indefinidas fomentan el autoritarismo, fomentan la concentración de poder, así lo dice la historia, así lo hemos conocido, así lo hemos reconocido de las vivencias de otros países también,
Y no podemos permitir que esa concentración del poder, que ese uso abusivo del poder y que hasta el uso abusivo de los recursos públicos sirva para perennizar a alguien en el poder. Los ecuatorianos somos suficientemente capaces, hay suficientes ecuatorianos con capacidad y con liderazgo para asumir también el destino y la dirección del Ecuador. Usted fue asambleísta en Montecristi y en la constituyente se aprobó la reelección por una sola vez para todos los cargos. Se eliminó la reelección indefinida para alcaldes, prefectos y asambleístas y se incorporó la reelección presidencial consecutiva que solo lo había permitido antes la Constitución de García Moreno a mediados del siglo XIX. En Montecristi, ¿cuáles fueron los argumentos de Alianza País para tomar esta decisión de rechazar las elecciones indefinidas? Porque eso es lo que dice la Constitución, no hay reelección indefinida. Y recuerde usted, doctor, yo alcé mi voz para decir que estábamos en contra de la reelección inmediata, precisamente para evitar que nuestros recursos, que los recursos públicos sean utilizados para alimentar empresas electoreras y para que de manera abusiva esos recursos sean utilizados en campañas electorales. Las explicaciones que dio País, como siempre, desde Montecristi, desde la Asamblea Constituyente como hasta ahora, cuando se plantea un debate serio de principios políticos, de principios democráticos, siempre se inicia y se termina con conceptos ideológicos que nadie entiende, con debates que no tienen ninguna justificación. Y eso es lo que ocurrió. Y por eso dijimos que esta Constitución que está vigente, que la respetamos porque el pueblo ecuatoriano así lo decidió y ese es el marco constitucional actual, pero estaba siendo planteado como un traje a la medida de un proyecto político. Y ahora, recuerdo perfectamente bien que el tema inclusive de la reelección de los alcaldes con periodos ampliados, mire usted esto, de 5 años en el periodo que está concluyendo y de 5 años nuevos en el periodo venidero, está planteado para que en el intermedio de ese periodo de los alcaldes existan elecciones presidenciales. O sea, todo está fríamente calculado. Bueno, el presidente Correa anunció el sábado pasado que hoy viene a Guayaquil y está dispuesto a un acuerdo con el alcalde Nebot para una consulta popular sobre la reelección indefinida. Ayer el alcalde Nebot le contestó al presidente lo siguiente, veamos. Veo que por gracia de su majestad, don Rafael I, que se cree rey, me ha conferido a mí la calidad de virrey. Es decir, él piensa que nos sentamos los dos, firmamos un documento y el país tiene que obedecer. No. Yo tengo más humor que Rafael Correa, pero yo no me río de las instituciones ni de los ciudadanos. Más allá de lo que digan las leyes, etcétera, tiene pleno derecho, conceptualmente hablando, a presentarse una reelección. Eso no quiere decir que el pueblo lo vaya a reelegir. Sigo creyendo que los relevos, generacionales o no, en democracia los decide el pueblo. El humo, por espeso que sea, a mí no me quita la visión de las cosas. Yo le voy a explicar a los guayaquileños qué es lo que hay detrás de todas estas bromas, cuáles son las verdaderas intenciones en materia portuaria. El empleo, los ingresos, el movimiento económico y el desarrollo actual de Guayaquil. A ver, ¿qué piensa usted de todo esto? ¿No terminará igual que la consulta popular del 2011 sobre la inseguridad ciudadana que Madera de Guerrero la provocó y luego se abstuvo de hacer campaña? Primero, demandamos que esto sea un debate serio. Demandamos que los ecuatorianos merecemos todo el respeto, que esto no es un juego de niños, que esto no es un juego de dos personas que dicen, si tú haces esto, entonces yo hago, como niños malcriados. Por favor, está en juego la democracia del Ecuador, está en juego un valor fundamental que es la alternancia. Y también está en juego luchar con antivalores de la democracia, como esto de concentración del poder, con esto de perennizarse en el poder. Así que los ecuatorianos demandamos que con respeto se nos trate y que en el debate esté de manera clara y precisa cuál es el tema. El tema es que quiere perennizarse en el poder el presidente de la República, que lo diga con absoluta claridad. Ese es el debate, ese es el tema, y los ecuatorianos estaremos firmes. No nos dejaremos ilusionar porque nos van a mezclar esto con las próximas elecciones. Hay que estar muy despiertos, hay que estar atentos y hay que estar firmes
para decirle no a la concentración del poder, no al autoritarismo, no queremos un emperador en Carondelet y no queremos una persona que se perennice en el poder, sí a la democracia. Mae Montaño, gracias.